Hay un misterioso conjunto de sustancias químicas que recorren todo nuestro organismo. Esas sustancias rigen nuestra vida y modelan nuestro destino. Transforman al niño en adulto, regulan nuestro apetito y afectan incluso a nuestras pasiones. Se llaman hormonas y son fundamentales para hacer de nosotros lo que somos. Me llamo John Wass y soy catedrático de endocrinología, que es el estudio de las hormonas. Durante 40 años he dedicado mi vida profesional a las hormonas y las encuentro absolutamente fascinantes. En mayor o menor medida lo controlan todo en su cuerpo. La manera en que desentrañamos cómo funcionan las hormonas es uno de los episodios más interesantes de toda la historia de la medicina. Una historia que contiene experimentos aberrantes y personalidades muy destacables. Por el camino ha habido ciertas desviaciones terroríficas y algunos de los peores ejemplos de oportunismo y charlatanería. Esto es aceite esencial de espermina. Madre mía, es de 2 testículos. Pero también ha habido inspirados momentos de genialidad y confortadores relatos de supervivencia. He aquí un retrato de Leonard Thompson. Tendría que haber muerto. Hoy las hormonas son el campo puntero de la investigación médica y se hacen descubrimientos casi a diario que nos enseñan que sus efectos son todavía mayores de lo que nunca hemos imaginado. Para mí es un viaje personal, además de una historia que he querido contar toda mi vida. Poder compartir y transmitir mi entusiasmo por este tema que nos afecta a todos es una oportunidad maravillosa. Las hormonas son una parte fundamental de nuestra biología y comprenderlas es comprendernos mejor a nosotros mismos. El prodigioso mundo de las hormonas, con el Dr. John Wass. Todos hemos oído hablar de las hormonas, pero la mayoría no pensamos en ellas a diario. Sin embargo, siendo tan fundamentales en nuestra vida, nuestro conocimiento de las hormonas data de fechas sorprendentemente recientes. El sistema hormonal no es algo anatómico, como el esqueleto, el sistema nervioso o el sistema cardiovascular. Es algo que no se ve. Por tanto, la manera de abordarlo es diferente. Ser cardiólogo es fácil. Si sientes dolor en el pecho, algo malo le sucede a tu corazón, pero con las afecciones endocrinas la cosa cambia. Esa es una de las razones por las que es uno de los últimos sistemas que se han descubierto. Este sistema endocrino u hormonal, aunque es invisible, es uno de los que más influyen en el funcionamiento y la regulación de nuestro organismo. Cómo descubrimos sus secretos es un gran relato de detectives médicos. Un relato lleno de giros inesperados. Y empezaré la narración remontándome a la década de 1730, no con un gran médico y un brillante experimento, como podrían esperar, sino en una de mis ciudades preferidas del mundo, con un episodio verdaderamente sorprendente. En todos mis años de profesión médica y siendo amante de la ópera, nunca imaginé que algún día pondría los pies en el escenario del Anderbin, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Quiero que escuchen un sonido extraordinario. Lo crean o no, este sonido lo produce un hombre adulto de más de 2 metros de estatura. Esta grabación de 1902 es la única que existe de un cantante de su clase. Pero sin duda su mejor exponente vivió en la década de 1730. Era una auténtica estrella de la música y se llamaba Farinelli. Este es el sonido que Farinelli era capaz de emitir. Casi sobrenatural, asombrosamente puro, suave, sublime y a la vez forzado, puesto que era un hombre que había alcanzado la madurez. Esta voz tan extraordinaria se debía a que era un castrato. A Farinelli lo castraron antes de la pubertad para que no le cambiara la voz y conservara su pureza.
Cuando un niño alcanza la pubertad, su voz puede bajar hasta una octava completa. Lo que le impide llegar a las notas altas del registro de soprano. Pero como Farinelli fue castrado antes de que se produjera ese cambio, su voz se conservó a pesar de su paso a la edad adulta. Sorprendentemente, este tremendo procedimiento se siguió practicando hasta principios del siglo XX. Y para muchos niños castrados con la esperanza de que fueran el próximo Farinelli, las consecuencias eran dramáticas y permanentes. No solo fue su voz, desencadenó otros cambios muy importantes que pueden observar en esta hermosa pintura. Se ve que tenía una línea capilar recta, como las mujeres, y no la característica línea en forma de pico de un hombre. Y esconde la ausencia de nuez en su garganta con un pañuelo de seda. La castración afectó incluso al crecimiento de Farinelli. Tenía un tórax muy desarrollado, también unos brazos realmente largos, lo mismo que las piernas, muy largas también, porque continuaron creciendo. Todo ello fue resultado de la castración. Los castrati eran una demostración realmente dramática de lo que sucede cuando eliminas los testículos de un ser humano. Por descontado, ya se observaban desde hacía siglos los efectos de la castración en el ganado. Lo sorprendente es que no se diera una explicación científica a estos efectos hasta el siglo XIX. Por tanto, esta era la gran pregunta que se hacía todo el mundo. ¿Cómo narices podían influir los testículos en tantas partes del cuerpo? Desde las cuerdas vocales hasta la longitud de las extremidades. Hablando de caer en desgracia, yo he descendido de la gran ópera a perseguir pollos. Hay una buena razón para ello. En 1849, un psicólogo alemán llamado Arnold Berthold llevó a cabo unos experimentos extraordinarios con pollos que revelaron el mecanismo por el que la castración afectaba a todo el organismo. Berthold era catedrático de medicina en Göttingen, la célebre ciudad universitaria, y también dirigía el departamento de zoología, donde se topó con ciertas aves llamadas capones. La carne de capón era increíblemente tierna, una verdadera exquisitez en la Europa de principios del siglo XIX, y la razón es que, como a los castrati, les extirpaban los testículos. La castración causaba efectos muy diversos en estas aves. A diferencia de los gallitos habituales, los castrados se volvían dóciles, sumisos incluso, y perdían todo su apetito sexual. Pero la razón principal de que Berthold escogiera los capones para sus experimentos fue que tenían un marcador biológico evidente que le facilitaba mucho la tarea de separar a los machos, incluso de un simple vistazo. Les presento a Bernard, todo un señor pájaro, y puedo asegurarles que está impaciente por perseguir gallinas. Fíjense en su cresta, de nombre tan acertado, y en las barbillas debajo del pico. Es un macho adulto. Los capones no se parecen en nada. Tienen la cresta y las barbillas caídas. Basándose en esto, Berthold puso en marcha una serie de experimentos para ver si podía detener e incluso revertir los efectos de la castración. Lo que pretendía era intentar revertir los cambios que se habían producido. Así que extirpó los testículos a los gallitos y a continuación volvió a implantárselos, pero no en su ubicación natural en el organismo, sino en el abdomen. Para su sorpresa, resultó que no solo conservaban su actividad sexual y su comportamiento agresivo, sino también sus crestas y barbillas. Con estas aves, Berthold ya tenía un medio de responder a la pregunta fundamental. ¿De qué manera afectaban los testículos a las distintas partes del cuerpo? Cuando Berthold practicó las autopsias de estas aves, se encontró con la sorpresa de que los testículos que había reimplantado en su abdomen habían generado su propio riego sanguíneo, formando vasos sanguíneos alrededor de los testículos. Así fue como dedujo que los efectos que causaban, fueran los que fueran, los causaban a través de la sangre.
Y lo más interesante del experimento de Berthold fue la evidencia de que los testículos liberaban alguna clase de sustancias químicas que reaccionaban en otras partes del organismo. Ahora sabemos que Berthold estaba viendo la acción de la hormona sexual masculina, la testosterona, que liberada en grandes cantidades en la sangre durante la pubertad hace que los niños se conviertan en hombres. Por aquel entonces nadie concebía que solamente unas sustancias químicas pudieran tener semejantes efectos en el organismo. Curiosamente, sus hallazgos tuvieron escasa repercusión en la comunidad científica. El propio Berthold no continuó con la investigación de lo que había observado. Eran observaciones de un interés fabuloso, y resulta muy llamativo que Berthold aparentemente no le diera más vueltas al porqué de lo ocurrido. Fue una grandísima oportunidad perdida para la ciencia, y tendrían que pasar muchas décadas para encontrar una explicación. En el siglo XX, los científicos hicieron justicia a Berthold, reconociendo que había sido el primero en describir el funcionamiento de glándulas como los testículos. Por desgracia, sus contemporáneos hicieron caso omiso de sus hallazgos y en cambio hacían aberrantes afirmaciones sobre los testículos. En particular pensaban que podían ser la fuente de la eterna juventud. El método de Brown-Séquard. Este extraordinario anuncio data de principios del siglo XX, y en él aseguran haber encontrado el secreto para rejuvenecer al anciano. Hormonas de 2 testículos. Es tan gracioso. La historia de esta ridícula pretensión y sus sorprendentes consecuencias comienza en 1889 en una de las más insignes instituciones de Europa, la Academia de Ciencias de Francia. En una solemne ocasión, un público selecto asistió al anuncio de Charles Edward Brown-Séquard. A los 72 años, al final de una larga y distinguida carrera profesional como científico y médico, y más que familiarizado con el maravilloso entorno de la Grande Salle de Sciences, en la Academia de Ciencias de Francia, un gran número de eminentes catedráticos se congregaron allí para oír su discurso. Lo que Brown-Séquard anunció era un experimento absolutamente increíble. Explicó que había preparado un brebaje a base de 3 ingredientes: sangre de los vasos espermáticos, semen y jugo extraído de testículo, aplastado inmediatamente después de ser extirpado de un perro o un conejillo de Indias. La mezcla resultante de sangre y semen se la inyectaba él mismo. Dijo lo siguiente a su asombrada audiencia: que tenía más fuerza y resistencia, su capacidad de concentración había mejorado y también tenía bastante más energía mental. El desconcierto hizo enmudecer a la audiencia, y teniendo en cuenta que allí el promedio de edad era de 71 años, lo más seguro es que se dijeran: Dios, sería maravilloso. Podría convertirse en el elixir de la vida y posiblemente en el hallazgo del siglo. El anuncio sumió a la prensa en un completo frenesí. Y como la demanda de esta clase de remedios mágicos crecía sin parar por todo el planeta, los artículos y anuncios llenaban los medios de comunicación. Brown-Séquard ocupó titulares en todo el mundo. La prensa se preguntaba si aquel sería el verdadero elixir de la vida. Naturalmente no lo era. Pero fue una llamada a las armas y marcó el comienzo de un periodo de intenso interés por los testículos y otros órganos conexos, cuyos extractos se pensaba que podían tener propiedades medicinales. Aprovechando la avidez del público por las curas milagrosas, Brown-Séquard creó un auténtico fenómeno. Lo denominó organoterapia y consistía en inyectar diversas glándulas en el organismo, a menudo con escaso fundamento científico, para curar diversas enfermedades. Pero nadie consiguió repetir los resultados de sus experimentos, y las mejoras espectaculares que aseguraba que había obrado en su organismo seguramente no eran otra cosa que el efecto placebo. Por desgracia, lo más probable es que aquellos extractos acuosos no contuvieran ni un solo principio activo. Así que era bastante improbable que el extracto de Brown-Séquard pudiera funcionar. Pero el gran interés que despertó en los efectos de los extractos glandulares tuvo consecuencias duraderas.
A lo largo de la década de 1890 hubo toda una serie de meritorios descubrimientos científicos que son una parte esencial y sumamente gratificante de mi trabajo en la actualidad. Esta mujer a la que traté tenía una tiroides hipoactiva y uno de sus hijos me escribió: gracias por escuchar a mi mamá y devolvérnosla. Y luego la madre de ella escribió: ¿cómo puedo agradecerle que me haya devuelto a mi hija, que haya devuelto su madre a mis nietos y su esposa a mi yerno? Y solo le había administrado hormona tiroidea. Aunque siempre es agradable que a uno le den las gracias, lo cierto es que no las merecía yo. Tendrían que habérselo agradecido a un par de emprendedores médicos británicos de la década de 1890. Ellos fueron los primeros que usaron hormonas para curar lo que hasta entonces era una enfermedad terrible y debilitadora. Esta es la historia del primer gran descubrimiento que permitió dar con un tratamiento de éxito en endocrinología y está relacionado con la glándula tiroides situada en el cuello. El tratamiento se centraba en los trastornos conocidos como mixedema y cretinismo. En la práctica son afecciones parecidas y quienes las padecen pueden quedar física y psíquicamente discapacitados. Eran relativamente comunes hace apenas 100 años. En la época victoriana había incluso una casilla en el censo para marcar cretinismo. Afortunadamente, hoy día es una enfermedad totalmente controlable, y todo gracias al trabajo que emprendió este hombre. Victor Horsley nació en el resplandeciente Londres de otros tiempos, en el seno de una familia de aristócratas. Pero tenía una gran conciencia social y era defensor a ultranza de la asistencia médica gratuita para todos. Sin embargo, para mí su obra más importante tuvo que ver con la tiroides. Voy a explicarles lo que hizo con un poco de ayuda. Esto es glándula tiroidea de oveja, aunque cuando Horsley empezó estos experimentos usó monos. Lo que hizo fue extirpar la tiroides de varios monos y demostrar que sufrían cambios asociados al mixedema, igual que los humanos. Se les caía el pelo y se volvían más letárgicos. Con este experimento, Horsley demostró de manera concluyente que el mixedema estaba causado por una deficiencia tiroidea. Pero fue más allá, proponiendo el atrevido paso de trasplantar tejido de tiroides de oveja, igual que este, a pacientes humanos. Por toda Europa hubo quienes aceptaron el reto, y la práctica de trasplantar tiroides de oveja a personas tuvo cierto éxito. Pero seguía sin ser una cura. Era cirugía potencialmente peligrosa y los beneficios eran a corto plazo. Ese era el problema, que no se podía seguir suministrando cada 7 días, y sus efectos solo duraban ese tiempo. Así que la pregunta era, ¿cómo hacemos de esto un tratamiento? Lo cierto es que fue uno de los alumnos de Horsley, George Murray, quien resolvió este problema de una manera bastante insólita. La solución de Murray fue seccionar la tiroides en trocitos pequeños, ponerlos en ácido carbólico y dejarlos toda la noche tapados. Luego usó un pañuelo normal y corriente. Usó el pañuelo para escurrir los trocitos y producir lo que describió como jugo rosado de tiroides. Aquello fue en cierto modo una revolución. Significaba que había una manera efectiva y barata de tratar las afecciones del mixedema y el cretinismo. Y era barata, porque la glándula tiroidea procedía del matadero. La paciente más famosa, a la que solo conocemos como señora S, tenía 46 años cuando Murray empezó a tratarla, y era evidente que padecía mixedema. Tenía el rostro hinchado y la piel pálida. Murray empezó a inyectarle jugo de tiroides de oveja 2 veces por semana. En 3 meses, su aspecto mejoró como por arte de magia. Tenía la piel menos pálida y se sentía con más energía. Tanto que Murray anotó que le costaba mucho menos hacer las tareas domésticas. Pobrecilla. La señora S vivió hasta los 74 años, un registro muy digno para 1890. Las hormonas tiroideas, a diferencia de la testosterona, permanecen varios días en la sangre, y por eso las inyecciones funcionaron. Así se convirtieron en el primer tratamiento efectivo de nuestra historia. Pero en realidad, Horsley y Murray no sabían ni por asomo lo que eran las hormonas, y a pesar del éxito del tratamiento, solo veían los efectos de las glándulas, no comprendían su funcionamiento.
Para acercarnos más, haría falta la invención de un artilugio verdaderamente ingenioso, uno que realmente nos permitiera ver a la hormona en funcionamiento. Nadie les reprocharía que pensaran que esto es una obra maestra de relojería de principios de siglo. En realidad, es un asombroso artefacto inventado por un físico de Harrogate llamado George Oliver. Esta máquina se llama arteriómetro y es una pieza preciosa. Para usarla simplemente se pone alrededor de la muñeca, donde está la arteria, y se mide el diámetro de la arteria con un manómetro. Oliver buscaba una cura para la hipotensión arterial usando extracto de glándulas suprarrenales, unas glándulas situadas encima de los riñones. Se lo había inyectado a conejos y todos habían muerto a causa de ello, y aún así quiso probar su extracto en humanos. Cuentan incluso que se lo inyectó a su propio hijo. Por suerte su hijo sobrevivió, y dio a Oliver los resultados que necesitaba. Lo que demostró fue que los efectos del extracto de glándula suprarrenal, medidos con su arteriómetro, causaron un estrechamiento de las arterias y, como consecuencia, un aumento significativo de la tensión arterial. Ahora sabemos que lo que Oliver medía era la adrenalina. Es una sustancia química liberada por una glándula situada encima de los riñones. Produce una señal para que el corazón empiece a latir más deprisa y la sangre fluya a mayor velocidad. La capacidad de medir los efectos de la adrenalina fue un hallazgo asombroso. Pero el mecanismo por el que esta y otras hormonas actuaban seguía siendo un misterio. Un misterio que se resolvería solo unos años más tarde, a un precio terrible. Por desgracia, la investigación fundamental que nos llevaría hasta ese punto surgió de uno de los experimentos más escandalosos de la historia de la medicina. Esta sala de operaciones es la más antigua de Inglaterra. En lugares como este, por toda Europa, las mujeres se sometieron a ovariectomías, es decir, la extirpación de ambos ovarios, para tratar afecciones como la histeria, la anorexia, la ansiedad y hasta la ninfomanía. Creían que los ovarios eran la fuente de toda clase de discapacidades mentales, físicas, de toda clase de males, y por tanto se los extirpaban sin más a las mujeres. Y la razón de que lo hicieran era un grave error de concepto, relacionado con el sistema nervioso. Cundía la idea de que el sistema nervioso estaba relacionado con todas las partes del cuerpo, incluido el cerebro. Las glándulas formaban parte de este sistema y los ovarios en concreto eran los centros nerviosos que regulaban el organismo de toda mujer. Se calcula que en toda Europa 150.000 mujeres fueron sometidas a esta operación para tratar males asociados a su condición femenina. Pero lejos de curarlas, la operación les causó nuevas complicaciones. Y cuando se extirpan los ovarios a una mujer, desarrolla precozmente síntomas premenopáusicos, por lo que para ella significa volver al principio. Los médicos querían averiguar la razón de que las ovariectomías estuvieran causando estos problemas. En su búsqueda de una solución, un hombre llevó a cabo experimentos que pusieron patas arriba las verdades científicas aceptadas. Joseph Halban echó por tierra la idea de que las glándulas se comunicaban a través de los nervios y con ello ofreció la primera imagen nítida de cómo funciona el sistema hormonal. Lo que Halban hizo fue extirpar los ovarios y partes del útero e implantarlo todo bajo la piel de jóvenes cobayas. Y demostró que tanto los ovarios como el útero habían sufrido cambios que solo cabía esperar que sufrieran estando dentro del animal del que habían sido extirpados. Esto demostró que los ovarios funcionaban como si estuvieran en su emplazamiento original, y algo todavía más importante, que seguían funcionando sin que hubiera unos nervios que los conectaran al resto del organismo. El descubrimiento de Halban puso fin a las ovariectomías y también tuvo enormes repercusiones en la historia de las hormonas. De esta manera, demostró que los ovarios no ejercían el control a través de los nervios, sino a través de secreciones internas, mensajeros químicos que viajan en la sangre y se desplazan por el organismo, afectando a diversas partes del cuerpo. Estas secreciones en conjunto formaban un nuevo sistema, el sistema endocrino. La definición de este nuevo sistema era la última pieza del puzzle de las hormonas. Y con la entrada en el siglo XX,
Al fin la ciencia retomaba las observaciones de Berthold, caídas en el olvido. Su trabajo con los gallos, los experimentos de Hosley y Murray, con glándulas tiroideas, el descubrimiento de la adrenalina por George Oliver, y ahora Halban. Todo se sumaba para darnos una visión moderna de un sistema diferenciado de secreciones internas en permanente funcionamiento dentro de nuestro organismo. Ya solo faltaba ponerle un nombre a esas secreciones. Cuentan que fue Ernest Starling, un renombrado psicólogo de la época, quien acuñó el término que ahora usamos todos, durante una cena universitaria en Cambridge. Starling estaba sentado con un colega devanándose los sesos para decidir qué nombre ponerle a unas secreciones capaces de desplazarse a otra parte del cuerpo y estimularla directamente. Entonces le preguntaron a un experto en la antigua Grecia qué pasaba por allí. Uno dijo que deberían llamarse algo parecido a Ormao, porque era como se decía en griego yo excito o estimulo. Y como dato interesante, Starling pronunció después una conferencia en la Crunian Society en la que de pronto usó la palabra hormona. Nadie la había oído antes, y se quedó así. El nombre cuajó y hoy día todos oímos hablar normalmente de hormonas, aunque es posible que no seamos conscientes de su importancia. Toda forma de vida que tenga más de una célula, todas las plantas, todos los animales, desde un gusano hasta una orca, producen hormonas. Se conocen más de 80 hormonas distintas solo en los humanos y todas cumplen una función bien diferenciada. Si se sienten estresados es que están produciendo una de las hormonas del estrés, llamada cortisol. Cuando se preparan para hacer ejercicio, la adrenalina, la famosa hormona de luchar o salir volando, hace su aparición. Las hormonas influyen hasta en el proceso de establecer vínculos. Hablamos de la oxitocina. Pero, ¿qué son las hormonas? Bien, las hay de varias clases: aminas, péptidos y esteroides. Y todas ellas tienen una estructura molecular diferente. Lo que las une es su funcionamiento. Cada hormona actúa sobre una célula particular. Por extraño que parezca, imaginemos que soy una hormona y me dirijo hacia mi objetivo. Cada hormona fluye a través del torrente sanguíneo, pasando por miles de millones de células, pero solo ejercerán el efecto deseado cuando lleguen a la correcta, una célula que encaja con su estructura química específica. Las hormonas solo funcionan con células específicas. En cualquier otro sitio es como intentar abrir una puerta con la llave errónea. Bien, célula equivocada. Volvamos a intentarlo. En estas células diana específicas, la llave encaja perfectamente y la hormona actúa sobre la célula poniéndola a trabajar. Una vez que la hormona se encuentra en el interior de su célula diana, puede cambiar su manera de comportarse para hacer que realice una tarea determinada. Por ejemplo, cuando la adrenalina llega al corazón, lo hace latir más deprisa. Cada hormona tiene una función propia y exclusiva. Las hormonas realizan muchas acciones distintas y tienen diferentes plazos de acción. Así, mientras que la adrenalina solo actúa unos minutos sobre el corazón, los efectos del estrógeno secretado a la sangre cada día duran años. Al irse acumulando en largos periodos, como en este caso, algunas hormonas pueden tener efectos dramáticos en nuestro organismo. El caso de un antiguo paciente puede servir para ilustrarlo. Con 2,30 metros de altura, Chris Greener está entre los hombres más altos del Reino Unido. Y aquí está, con el director de nuestro documental, James, que mide sus buenos 180 centímetros. Chris lleva una vida sana aunque poco habitual. Cuando me preguntan qué problemas tengo por ser tan alto, yo digo que lo peor es encontrar ropa de mi talla. Llevo con este problema prácticamente 50 años. Cuando terminé primaria era más alto que la mayoría de los profesores. Pensaba que ya no crecería más, pero seguí y seguí. El trastorno que padece Chris se llama gigantismo acromegálico y está causado por sobreproducción de hormona del crecimiento. Es decir, que no paró de crecer y crecer hasta que había entrado en la veintena. Cuando empecé a trabajar medía 2 metros. Y cuando me nombraron el hombre más alto rondaba los 2,30 metros. Por tanto, había crecido unos 30 centímetros en 7 años. Fue a través del estudio de personas como Chris como se descubrió el misterioso papel que desempeñan las hormonas en el crecimiento.
La historia comienza en la década de 1780, con un hombre de estatura parecida a la de Chris. Cuando el irlandés Charles Byrne llegó a Londres para ganarse la vida como fenómeno humano, enseguida llamó la atención de un famoso científico y coleccionista llamado John Hunter. Desoyendo la última voluntad de Byrne de que echaran su cuerpo al mar, Hunter robó su cadáver y exhibió su esqueleto en un museo. Y a pesar de la falta de ética que supuso, aquello dio una pista de incalculable valor a los científicos. Más de un siglo después, en 1909, el brillante neurocirujano estadounidense Harvey Cushing trató de explicar por qué Byrne había crecido tanto. Usó el cráneo para sugerir que la causa podía estar en una diminuta glándula, oculta en la base del cerebro. Se llama pituitaria o hipófisis, y es muy difícil de localizar, como nos explica la patóloga Susie Lisman. Esto es un cerebro humano. Se trata de un entramado increíblemente rico y complejo de nervios que controlan nuestros movimientos, nuestras sensaciones y nuestras funciones superiores. ¿Dónde encaja aquí la pituitaria? Para empezar, no es nada fácil de ver. La única pista que tenemos es este tallo tan pequeñito. Es el tallo pituitario, al que está unida la glándula pituitaria. Hubo que retirarla cuando sacamos el cerebro. Bien, si nos fijamos en la pituitaria, aquí está. Es un órgano muy pequeño, del tamaño de una judía, que está sentado en ese tallo en la base del cerebro. Creo que ahora pueden ver bien el tallo que la conecta al cerebro. Volviendo a la década de 1900, Cushing no entendía muy bien lo que hacía la pituitaria, pero estaba convencido de que era importante debido al lugar en el que estaba. Si miramos en la base del cráneo, veremos dónde se aloja la pituitaria, en esta zona denominada fosa hipofisiaria. Por tanto, está bien protegida por un anillo óseo que evita que sufra daños. Esa capa protectora de hueso fue lo que indujo a Cushing a pensar que la pituitaria era importante y que en ella residía la explicación de la inusual estatura de Charles Byrne. Lo interesante fue lo que descubrió Harvey Cushing cuando examinó el cráneo de Charles Byrne. En lugar de un espacio pequeñito del tamaño de una judía, había un hueco mucho más grande debido a la erosión del hueso. Así que Cushing dedujo que Byrne tenía un adenoma o tumor pituitario que al crecer había erosionado el hueso. Cushing dedujo, correctamente según se ha visto, que la estatura de Byrne se debía a un tumor en la hipófisis que le hacía producir en exceso la hormona que da instrucciones de crecer a nuestro cuerpo. Un tumor parecido en la pituitaria había causado la anómala estatura de Chris Greener. El tumor hizo que la hipófisis siguiera secretando cantidades excesivas de hormona del crecimiento hasta bien pasada la adolescencia. Lo pusieron en la máquina, apretaron el botón y la aguja saltó. Reconocieron que mi nivel de hormona del crecimiento por unidad de sangre era de más de 200, cuando el promedio es más o menos 15 el par. Charles Byrne murió a la edad de 22 años, sin que llegaran a tratarle el tumor. Pero en el caso de Chris conseguimos destruir su tumor con radioterapia y su crecimiento al fin se detuvo. Todavía se conserva fuerte a sus 70 años. Casos como el de Chris, aunque sean increíblemente raros, son fascinantes y nos sirven para ilustrar la enorme importancia de las hormonas. El siguiente descubrimiento en nuestro viaje de conocimiento de las hormonas transformó por completo la vida de millones de personas. Esto es un vial de insulina humana. Es una hormona, probablemente la más conocida de todas. Sin ella se desarrolla la diabetes. Y aunque en la actualidad tiene tratamiento, antes de su descubrimiento tener diabetes era una condena a muerte. En los niños que no producían la hormona llamada insulina, el azúcar que su organismo debería asimilar para transformarla en energía pasaba directamente a la orina. De ahí que reciba el nombre de diabetes, diabetes mellitus, que es la forma más común. Significa literalmente fuente dulce, ya que la orina de quien la padece está dulce. Sin la capacidad de almacenar su energía vital, el niño se iba apagando progresivamente y nunca pasaba de la adolescencia. Encontrar una cura para la diabetes era increíblemente difícil, incluso aunque hubiera indicios de que un órgano en particular, el páncreas, podía ser el origen de todo. A finales del siglo XIX, una pareja de fisiólogos y clínicos alemanes extirparon el páncreas a perros y demostraron que tenían diabetes. Ese descubrimiento apuntaba al páncreas como el origen del aumento de los niveles de azúcar en sangre, es decir, de hacerse diabético.
Esto es el páncreas de un cerdo y tiene aproximadamente el tamaño y la forma de un páncreas humano, situado en la parte superior del estómago, por la parte de atrás. Y es un órgano asombroso porque cumple dos funciones importantes. Una es producir los jugos digestivos que van al estómago a través del conducto pancreático, y la otra es producir insulina, que controla los niveles de azúcar. Esto representaba un problema para quien quisiera utilizar el páncreas como posible cura para la diabetes. El páncreas tiene el inconveniente de que en su mayor parte está formado por células que secretan enzimas digestivas. De manera que si lo trituráramos no habría prácticamente ninguna insulina en él. Todo lo que encontraríamos, de hecho, serían jugos digestivos. Entonces, ¿quién fue el genio que resolvió el problema y ganó el primer premio Nobel en endocrinología de la historia? Frederick Banting era, de hecho, el menos probable de los médicos pioneros. Desde luego no dio con su revolucionaria cura para la diabetes mientras trabajaba en un laboratorio dotado de buenos fondos. Era más bien un médico fracasado que ejercía en Ontario, Canadá. Acosado por las deudas, completaba sus ingresos dictando clases a estudiantes de medicina. Y sin embargo fue responsable de uno de los descubrimientos más sensacionales de toda la historia de la endocrinología. Mientras investigaba para dar una de estas conferencias, se topó con un artículo en una publicación poco conocida, Cirugía, Ginecología y Obstetricia. Se refería a la posibilidad de detener la función digestiva del páncreas, eliminando las enzimas y dejando solamente las células productoras de hormona para que hagan su trabajo. Se pasó el día buceando en sus notas, reflexionando sobre cómo el organismo controla el azúcar y en particular el páncreas. Se fue a la cama con esos pensamientos rondándole en la cabeza y se despertó de repente con una sorprendente revelación. Fue el momento eureka de Frederick Banting. Anotó lo siguiente en una libreta en mitad de la noche: diabetes. Así, mal escrito, aunque redactaba muy bien, así que estaría dormido. Ligar los conductos pancreáticos en perros. Mantener los perros vivos hasta que el tejido acinar degenere y queden los islotes. Intentar aislar la secreción interna de estos para que se produzca glucosuria. Hay que ser médico para comprenderlo, pero les diré que fue el primer paso para dar con el remedio de la diabetes. De pronto se le ocurrió que si ligaba el conducto del páncreas, que produce todas estas enzimas digestivas, haría degenerar el tejido. Y entonces podría aislar unas cuantas células llamadas islotes, que producen la insulina, y conseguir un suplemento insulínico. Lo que hizo Banting fue intervenir quirúrgicamente a perros para ligarles el conducto pancreático así. Los mantenía con vida 6 semanas y pasado ese tiempo, las células que producían las enzimas digestivas habían muerto. Y así obtenía un páncreas que solo producía insulina. Increíblemente, al ensayar en animales el extracto del páncreas de este perro, se demostró que la teoría de Banting era correcta, y en enero de 1922 ya estaba preparado para ensayar el mismo extracto en humanos. Leonard Thompson era diabético desde muy joven. En 1921, con 14 años, fue ingresado en el Hospital General de Toronto al borde de la muerte. Estaba tan delgado que muchos pensaban que era víctima del hambre. Estaba pálido, se le caía el pelo y olía a acetona, un síntoma característico de la diabetes. En ese estado, él y su padre decidieron probar el tratamiento en fase experimental del Dr. Banting, que contenía insulina, o lo que él describió como una porquería espesa y marrón. Tras cierto proceso de refinado, lo que Thompson llamaba porquería, ya que después de todo era páncreas de perro, le proporcionó una vida completamente nueva. He aquí un retrato de Leonard Thompson después de haber iniciado el tratamiento con insulina. Tenía que estar muerto para entonces, pero felizmente fue el primer paciente tratado con éxito y es maravilloso poder verlo con este aspecto. En la actualidad la insulina se produce sintéticamente y salva la vida de millones de personas. Sin duda fue un triunfo médico rotundo. Pero en la década de 1920, aquello abrió las compuertas a una marea de investigación sobre las hormonas, donde otros esperaban encontrar más curas milagrosas.
Por desgracia, como ya hemos visto, esta búsqueda puede tener consecuencias indeseables. Tras este gran éxito, pasamos de lo sublime a Dios no permitas que mis ojos lo vean, porque el estudio del sistema endocrino por un instante se desvió gravemente de su camino. Aunque habían quedado muy lejos los días de Brown-Séquard, persistía la esperanza de hallar el secreto de la eterna juventud. Y con la milagrosa supervivencia de Leonard Thompson y de otros diabéticos como él, empezó a calar la idea de que si sustituyendo las hormonas que faltaban se podían curar enfermedades, elevando los niveles normales se conseguiría reforzar la salud. Así surgió, por ejemplo, una de las modas más estrafalarias de la historia de la medicina. Por toda Europa y por todo el mundo, los hombres empezaron a someterse a una operación sumamente perversa. Aspiraban a recuperar su juventud. Este es el Prater de Viena, el parque de atracciones más antiguo del mundo. Sorprendentemente, a comienzos del siglo XX, era la sede de un laboratorio donde se llevaban a cabo experimentos muy notables. El Instituto de Investigaciones Biológicas en los terrenos de este parque también se llamaba vulgarmente Vivario, y fue aquí donde el fisiólogo Eugene Steinach desarrolló un procedimiento que aseguraba podía revertir el proceso de envejecimiento. Este laboratorio estaba particularmente interesado en modificar los procesos naturales del organismo. Steinach propuso una técnica muy parecida a la que Banting había empleado para obtener insulina del páncreas, ligando el conducto de una glándula para aislar una hormona concreta en su interior. En esta ocasión, él pretendía aislar la testosterona, y para ello tenía en mente un órgano muy distinto. El experimento de Steinach consistió en ligar el tubo que transporta el esperma, en la jerga moderna una vasectomía. Así se crearía más espacio para las células productoras de hormonas en los testículos y eso redundaría en una vitalidad mayor. Aunque cueste creerlo, el método Steinach causó furor. Los hombres acudieron en masa para someterse al tratamiento, incluidos algunos de gran renombre. Entre ellos, el famoso poeta William Butler Yeats. A sus 69 años, Yeats tenía una salud precaria y sufría una depresión profunda. Padecía el bloqueo del escritor. Pero tras someterse al tratamiento, sus habilidades creativas aumentaron espectacularmente, así como su deseo sexual. Hay quien piensa que Yeats escribió su mejor poesía después del tratamiento. Un joven en la oscuridad soy, pero en medio de la luz un viejo loco. Ella dijo entonces a aquel viejo loco, que apoyaba la mano en su fornido bastón: dar el amor, o retenerlo, no depende de mí. Y no solo era su poesía. Unos meses después de someterse al tratamiento, Yeats se emparejó con una actriz de 27 años, 42 más joven que él. ¿Habría dado Steinach con el secreto de la eterna juventud? Naturalmente que no. También en su caso, como en el de Brown-Séquard, no hubo manera de reproducir los resultados que aseguraba tener. Ahora sabemos que no hay fundamento científico y que se trata de otro callejón sin salida en el mundo de la ciencia. La endocrinología había recorrido un gran trecho antes de Steinach, y su procedimiento fracasó porque tenía una idea demasiado simplista de cómo funcionan las hormonas. Steinach pensaba que cuanta más testosterona hubiera circulando por el organismo, mayor vitalidad tendría uno. El problema es que no era así de simple. En primer lugar, Steinach se equivocó al pensar que ligando los conductos espermáticos causaría un aumento de la producción de testosterona, y aunque sí hubiera servido para incrementar los niveles de testosterona, erró estrepitosamente en sus previsiones. Simplemente no había entendido una parte del sistema endocrino, que resulta que es la más importante de todas. Steinach no tenía ni idea de cómo se regulan las hormonas, pero la publicidad que generaron sus afirmaciones desencadenó un montón de investigaciones que finalmente proporcionaron la clave de su equivocación. Y además permitió tener una nueva visión de la función clave de una pequeña glándula que ya hemos conocido, la hipófisis o pituitaria.
Además de producir hormona del crecimiento, la pituitaria cumple la misión de garantizar que los niveles de muchas hormonas no suban ni bajen demasiado en ningún momento. De ahí que fuera imposible que funcionara la técnica de Steinach. Si se sobrecargara de testosterona el sistema endocrino, la pituitaria intervendría para hacerla descender de nuevo a los niveles normales. La hipófisis actúa igual que un termostato doméstico. Detecta si los niveles hormonales no son correctos y envía mensajes a varias glándulas para que incrementen o reduzcan la producción de hormona según haga falta. El descubrimiento de este aspecto de la pituitaria fue un verdadero hito en este campo. En mi época de estudiante de medicina en los 60, esta pequeña glándula todavía se consideraba la pieza clave de la regulación hormonal. Pero lo que más me gusta de esta historia es que no permanece igual mucho tiempo. Incluso en estos últimos años, la investigación ha permitido descubrir un sistema de regulación completamente nuevo, que nos ha obligado a ampliar nuestras miras. De hecho, este sistema no solo pone en entredicho lo que pensamos de nuestro control de las hormonas, sino cómo las hormonas nos controlan a nosotros. La catedrática Sadaf Farooqui lleva más de 10 años en la vanguardia de la investigación de las hormonas. Está estudiando junto con su equipo la función de las hormonas en la obesidad. Y en este caso, las hormonas funcionan de manera mucho más sorprendente de lo que cabría esperar. El primer hallazgo importante fue el de una hormona completamente nueva llamada leptina, que primero se encontró en ratones muy obesos. Fue el primer paso para descubrir todo un sistema completamente nuevo para regular el peso. Y ese sistema depende de la leptina, que está fabricada por nuestra grasa. Fue un descubrimiento sin precedentes, una hormona que era producida no por una glándula, sino por células que nadie pensaba que pudieran formar parte del sistema endocrino. No sabíamos que la grasa podía fabricar hormonas. Sabíamos que estaba ahí para almacenar reservas de energía. Pero este descubrimiento fue muy importante. La grasa podía fabricar una hormona que circulaba por la sangre y actuaba sobre el cerebro para controlar nuestro peso. Algo increíble. Con esta hormona, nuestras propias células de grasa pueden controlar cuánto comemos, estableciendo su propio circuito de retroalimentación con el cerebro. Así funciona. Nuestras células de grasa producen leptina constantemente, y cuanto mayor sea la reserva de grasa que tengamos, mayor cantidad de leptina corre por la sangre. Básicamente le dice a nuestro cerebro que hemos comido suficiente y perdemos el apetito. Pero lo importante del trabajo de Sadaf viene ahora, que es cuando el sistema no funciona debidamente y por alguna razón las células de grasa no fabrican leptina. Sadaf prosigue su investigación para comprender todas las razones que expliquen esto. Pero ya ha hecho un descubrimiento fantástico al señalar una causa concreta. En algunos casos, la incapacidad de un paciente para producir leptina reside en sus genes. La función de la hormona leptina se descubrió en parte usando la genética. Pudimos examinar el ADN de los pacientes y averiguar que tenían una mutación genética que impedía producir la hormona leptina. Y esa era la causa del problema de obesidad. En el caso de que una persona tenga ese gen defectuoso, no podrá controlar su apetito y por tanto comerá más de lo que su cuerpo necesita. Y eso se traducirá inevitablemente en obesidad. Mucha gente pensaba que la tendencia a ganar peso era una cuestión de autocontrol, que solo dependía de la cantidad de comida que uno ingería y del ejercicio que uno hacía, y no había ningún aspecto biológico relacionado. Lo que nosotros demostramos con el descubrimiento de la leptina y su ausencia en pacientes es que los genes pueden cumplir una función muy importante en el control de nuestro peso, afectando a nuestro apetito, y que la leptina es un regulador clave del apetito. Es un descubrimiento increíble, que las hormonas son un factor clave en nuestra capacidad de mantenernos en un buen peso. Y el hecho de que el apetito pueda estar dirigido por una hormona ha permitido a la gente tener esperanzas en la batalla contra la obesidad. Supuso que podíamos buscar un tratamiento para esos pacientes. Podíamos darles la leptina que les faltaba, inyectándosela 2 veces al día. Y ha funcionado increíblemente bien. Ahora llevan vidas normales, tienen un peso normal y se han corregido otros muchos problemas de salud.
Solamente con la introducción de leptina, Sadaf ha conseguido curar la obesidad en aquellos pacientes que antes no tenían ningún control sobre su peso. Un ejemplo patente del poder de las hormonas. Y junto a otros hallazgos recientes, indica que estamos a punto de descubrir toda una diversidad de nuevas hormonas con capacidades potencialmente asombrosas. Es fascinante, porque hemos pasado de una concepción clásica de las glándulas endocrinas, desde Brown-Séquard y todos los demás, con sus triturados de glándulas, a darnos cuenta de que realmente la mayor parte de nuestro organismo produce hormonas. Y pienso que en el futuro los hallazgos de nuevas hormonas van a ser muy numerosos. Investigaciones como la de Sadaf nos obligan a reconsiderar si lo que hacemos es fruto del libre albedrío o simplemente de nuestras hormonas. Y es tentador pensar que algún día podremos aprovecharnos de todo el potencial de estas sustancias químicas para controlar prácticamente todos los aspectos de nuestra biología. Pero son lecciones que debemos aprender de la historia de las hormonas. Historias como las ovariectomías y la búsqueda de la eterna juventud nos recuerdan que la falta de conocimiento es algo decididamente peligroso. Incluso ahora debemos asumir que no tenemos todas las respuestas. Siempre que creemos que ya comprendemos del todo las hormonas, surge otro descubrimiento que nos demuestra lo poco que sabemos. Es extraordinario que el estudio de las hormonas tenga poco más de 100 años. Se han hecho descubrimientos impresionantes y, sin embargo, es una ciencia que aún está en pañales. Y para mí, lo fascinante es que todavía tendrán que pasar muchos años para que las hormonas nos revelen todos sus secretos.